Imagina un hogar que alguna vez fue considerado el epítome del progreso. Las casas de los años 30 estaban repletas de ideas ingeniosas, innovaciones técnicas y soluciones arquitectónicas diseñadas para hacer la vida cotidiana más fácil, limpia y moderna. Sin embargo, muchas de estas ideas de vivienda aparentemente geniales se convirtieron rápidamente en problemas, cargas o desaparecieron silenciosamente de nuestras casas. Lo que entonces se celebraba como el futuro, hoy parece extraño, engorroso o incluso peligroso. Algunos de estos elementos solo los conocemos de casas antiguas. Otros los hemos visto 1000 veces sin saber por qué existían. En este vídeo descubrimos 10 de las características de vivienda más conocidas de los años 30, que estuvieron muy extendidas en Europa, hicieron grandes promesas y sin embargo fracasaron espectacularmente. Cada una de estas ideas cuenta una historia de esperanza, vida cotidiana y los sorprendentes límites del progreso. Icebox. Antes de la llegada de los frigoríficos eléctricos, la nevera de hielo, Icebox, era el corazón de cada cocina. Grandes bloques de hielo se entregaban regularmente y se colocaban en una caja de madera o metal para mantener la leche, la carne y las sobras frías. El aire frío descendía de arriba a abajo, sin electricidad, solo con física simple. Las familias planificaban sus comidas según los horarios de entrega del vendedor de hielo, y el olor a metal frío y limpiador de limón era parte de la vida diaria. Pero este sistema era ruidoso, difícil de mantener, y dependía de un suministro externo. El agua de deshielo tenía que ser drenada, el hielo debía ser reemplazado constantemente, y la higiene era una batalla continua. Con la aparición de los frigoríficos eléctricos, la nevera de hielo se convirtió rápidamente en el símbolo de un periodo de transición engorroso. Lo que una vez fue moderno, de repente se volvió viejo, poco práctico y superfluo. La nevera de hielo desapareció, y con ella, todo un ritmo de la vida doméstica. 2. Transom Windows. Antes de que existieran los aires acondicionados, las casas tenían que respirar por sí mismas. Aquí es precisamente donde entraron en juego las llamadas ventanas de dintel, Transom Windows, pequeñas ventanas por encima de las puertas que a primera vista parecían insignificantes, pero cumplían una tarea enorme. Dejaban pasar la luz a pasillos oscuros y permitían que el aire caliente escapara hacia arriba, mientras que el aire más fresco entraba por otras aberturas. En los años 30 se consideraban una solución ingeniosa para habitaciones cargadas y veranos calurosos. Estas ventanas a menudo eran pivotantes o abatibles, a veces con vidrio decorativo que añadía elegancia a las habitaciones sin perturbar la privacidad. En las casas adosadas y urbanas europeas ayudaban a ventilar las estancias sin dejar las puertas abiertas. Sin embargo, con el tiempo perdieron su función. Los sistemas modernos de calefacción y refrigeración las hicieron superfluas, y su mantenimiento se consideró innecesario. Muchas fueron tapiadas o simplemente olvidadas. Lo que una vez fue un ingenioso equilibrio entre confort y diseño, se convirtió en una reliquia de una época en la que las casas aún tenían que luchar activamente contra el clima. 3. Coal chutes. En los años 30, el calor significaba trabajo. Los conductos de carbón, coal chutes, esos estrechos pozos de metal o madera en el exterior de las casas, permitían transportar el carbón directamente al sótano. Los proveedores volcaban los pesados trozos a través de una pequeña trampilla, y con un fuerte estruendo, el combustible aterrizaba en un almacén cerca de la caldera. El polvo, el ruido y el olor a carbón eran parte integral de la vida cotidiana invernal. Este sistema ahorraba trayectos, pero ligaba las casas a un ritmo estricto. El carbón debía pedirse a tiempo, almacenarse en seco y reponerse diariamente a mano. Las familias tenían escobas, cepillos e incluso mascarillas preparadas para combatir el fino polvo negro que se asentaba por todas partes. Con la transición al petróleo, gas y más tarde a la calefacción eléctrica, los conductos de carbón perdieron su función. Quedaron aberturas tapiadas y sótanos que cuentan la historia de una época en la que el calor no llegaba con solo pulsar un botón, sino que exigía atención diaria y trabajo físico. Knob and Tube Wiring. Cuando la electricidad fue entrando lentamente en las casas de los años 30, el cableado de perilla y tubo, Knob and Tube Wiring, fue el héroe invisible de esta nueva era.
Finos cables de cobre se conducían individualmente, sostenidos por pequeñas perillas de cerámica y separados de la madera y las vigas por tubos de porcelana. Para su época, esta técnica era asombrosamente inteligente. Aportó luz a habitaciones oscuras y suministró electricidad de forma fiable a los primeros aparatos eléctricos. Pero el sistema estaba diseñado para una carga modesta. Con los años se añadieron más lámparas, aparatos más potentes y mayores exigencias. El aislamiento envejeció, los estándares de seguridad cambiaron y las aseguradoras empezaron a mostrarse escépticas. Muchas casas tuvieron que ser recableadas completamente para evitar incendios y fallos. Hoy en día, todavía se encuentra el cableado de perilla y tubo en desvanes y sótanos bajos, perfectamente instalado como un monumento silencioso a la primera revolución eléctrica. Nos recuerda lo rápido que el progreso alcanza sus límites cuando la vida cotidiana crece más rápido que la tecnología. 5. Milk doors. En una época en la que los frigoríficos aún eran raros, la leche fresca desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Las puertas para la leche, milk doors, pequeñas trampillas en la pared exterior de una casa, permitían al lechero dejar las botellas sin llamar ni molestar a nadie. Detrás de la trampilla había un compartimento aislado que mantenía la leche fresca hasta que se recogía. Esta discreta abertura conectaba a los hogares con un ritmo diario de entrega, devolución y confianza. El lechero conocía a las familias, los vecinos observaban su llegada, y a menudo había cambio adecuado o pequeñas notas listas. La puerta para la leche protegía la mercancía del clima y el robo, y convertía la compra en un ritual silencioso y fiable. Con la proliferación de modernos aparatos de refrigeración y el cambio en las cadenas de suministro, este sistema perdió su importancia. Muchas de estas puertas fueron tapiadas u olvidadas, pero donde aún existen, hablan de una época en la que el servicio era personal y la confianza formaba parte de la arquitectura de forma natural. 6. Butler's Pantry. La despensa del mayordomo, Butler's Pantry, fue antaño un espacio silencioso pero indispensable entre la cocina y el comedor. En los años 30, servía como un centro de control ordenado para la vajilla fina, la plata pulida, las copas de cristal y la ropa de mesa recién planchada. Aquí se preparaban los platos, se calentaban los platos y se disponía todo antes de que llegara a la mesa. Las puertas mantenían a raya el ruido y el ajetreo, mientras que en el comedor reinaban la calma y la elegancia. Con encimeras, armarios empotrados y a veces incluso un pequeño fregadero, la despensa del mayordomo permitía un trabajo eficiente en segundo plano. Sin embargo, a medida que los hogares se hicieron más pequeños y las cocinas abiertas se modernizaron, este espacio cerrado perdió importancia. Muchas despensas se convirtieron en trasteros o fueron eliminadas por completo. Lo que queda es el recuerdo de una época en la que la estructura, la discreción y los procedimientos claros marcaban la vida doméstica. La despensa del mayordomo muestra cómo la arquitectura una vez reflejó roles sociales y rituales, y por qué algunas habitaciones tuvieron que desaparecer con el cambio en el estilo de vida. 7. Dumbwaiters. En las casas de varios pisos de los años 30, el montaplatos, dumbwaiter, era una pequeña maravilla de la tecnología cotidiana. En un estrecho conducto, una caja de madera se movía, tirada por cuerdas, o, más tarde, por motores sencillos, transportando alimentos, vajilla o ropa entre los pisos. Así, nadie tenía que llevar platos calientes por las escaleras, y el flujo de trabajo en el hogar se mantenía tranquilo y eficiente. Estos sistemas requerían tacto. El peso y el tiempo debían ser correctos para que todo llegara seguro. En casas grandes, los montaplatos aseguraban un servicio fluido. En apartamentos más pequeños ahorraban tiempo y esfuerzo. Pero eran de alto mantenimiento y propensos a fallos. Con la tecnología doméstica moderna, los ascensores y los planos de planta cambiados desaparecieron lentamente de la vida cotidiana. Lo que queda son conductos ocultos detrás de las paredes, que cuentan la historia de una época en la que una mecánica inteligente aliviaba el trabajo de las personas, mucho antes de que la electrónica asumiera esa función. Butcher rails. En las casas de los años 30, las paredes solían estar hechas de yeso blando, sensibles y difíciles de reparar.
Los rieles para cuadros, butcher rails, resolvieron este problema de forma elegante. Un estrecho listón corría cerca del techo, donde se colgaban los cuadros con la ayuda de alambres o ganchos. Así, las obras de arte podían moverse en cualquier momento sin necesidad de clavar clavos ni dañar el yeso. Esta solución no solo era práctica, sino también estética. Los cuadros colgaban más altos, las habitaciones parecían más grandes y adquirían una cierta dignidad, incluso si la decoración era sencilla. Los rieles para cuadros existían en formas de madera simples o con finos adornos que captaban la luz. Con el tiempo, los estilos de vida cambiaron, las paredes se volvieron más estables y se impusieron las fijaciones directas. Los rieles perdieron su función y desaparecieron de muchas construcciones nuevas. Donde todavía existen hoy, nos recuerdan cuánto el diseño se orientaba antaño a la flexibilidad y la protección. 9. Laundry chutes. En las grandes casas de los años 30, la colada era un trabajo diario. Los conductos de ropa, laundry chutes, pozos verticales en las paredes, ofrecían una solución sencilla. La ropa sucia se dejaba caer directamente desde los pisos superiores a una cesta o una tina en el sótano, donde se lavaba. Se evitaban largos trayectos por las escaleras y el flujo de trabajo se hacía notablemente más fácil. Pero estos conductos tenían sus trampas. Los calcetines desaparecían, los juguetes se perdían y ocasionalmente cosas que no debían terminaban en el sótano. Además, los conductos debían planificarse cuidadosamente para no colisionar con tuberías o conductos de aire caliente. Eran necesarias compuertas de seguridad para evitar ruidos y accidentes. Con los cambios en las normativas de construcción y las formas de vivienda más compactas, los conductos de ropa cayeron en desuso. Siguen siendo un testimonio silencioso de hasta qué punto la arquitectura estaba orientada antaño a la reducción del esfuerzo físico. 10. Sleeping porches. En los cálidos veranos de los años 30, muchas casas se convertían por la noche en una trampa de calor y aire viciado. Los porches para dormir, sleeping porches, ofrecían una solución sencilla, casi poética. Estas habitaciones ventiladas, a menudo protegidas solo por mosquiteras, se ubicaban en el lateral o la parte trasera de la casa. Se colocaban camas allí para que las familias pudieran dormir con la brisa fresca de la noche. El aire fresco se consideraba saludable, especialmente para los niños, y los médicos recomendaban dormir al aire libre. Estos porches se convirtieron en lugares de calma y transición. Se oía hablar a los vecinos, se veía la puesta de sol y se dejaba que el día terminara lentamente. Sin embargo, con la proliferación de los aires acondicionados, los porches para dormir perdieron su función. Muchos fueron acristalados, remodelados o cerrados por completo. Lo que queda es el recuerdo de una época en la que la arquitectura se adaptaba directamente a la naturaleza y al clima, en lugar de controlarlos técnicamente. Los porches para dormir marcan el final de una era en la que el confort surgía de la adaptación, no de las máquinas. Cuando hoy miramos hacia atrás a estas ideas de vivienda de los años 30, vemos más que solo arquitectura fallida. Vemos una época en la que la gente experimentó con valentía, en la que las casas se construyeron llenas de esperanza de confort, orden y progreso. Las neveras de hielo, las ventanas de dintel o los porches para dormir no fueron errores por estupidez, sino intentos honestos de mejorar la vida con los medios de su tiempo. Pero aquí radica la lección. Muchas de estas soluciones funcionaron solo mientras la vida cotidiana no cambiara. Nuevas tecnologías, nuevos ritmos de vida y nuevos estándares de seguridad las hicieron superfluas o incluso problemáticas. Las casas se volvieron más complejas, las expectativas aumentaron, y lo que una vez fue inteligente, de repente no pudo seguir el ritmo. Estas características de vivienda fallidas nos dicen que el progreso no solo debe inventarse, sino también adaptarse de forma permanente. Nos recuerdan que cada generación cree haber encontrado la solución perfecta, y sin embargo, la historia muestra que incluso las ideas más modernas envejecen con el tiempo. Quizás algunos de estos detalles hoy parezcan nostálgicos o encantadores, pero son testigos silenciosos de lo estrechamente interconectados que están la arquitectura, la tecnología y los hábitos humanos. Si te ha gustado esta mirada al pasado oculto de nuestras casas, sigue siendo curioso. Suscríbete al canal para descubrir más ideas olvidadas, soluciones cotidianas perdidas y sorprendentes errores de diseño de la historia.
porque a veces aprendemos más sobre el futuro si entendemos por qué el pasado fracasó.